Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Tecnotulus, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Ya estamos en verano y ¿qué pasa cuando llega el buen tiempo? Por eso guío un poquito la temática para allá. Es que empezamos a pensar que nos vamos a ir de vacaciones, que ahora vamos a salir más, ahora vamos a poder hacer fotos y empezamos a buscar equipos para comprarnos. Por eso os hago los que cámara me compro de las diferentes marcas ahora, porque sé que es cuando más le puede interesar a la gente. Pero hay un tema muy a tener en cuenta que va más allá de qué cámara me compro, sino algo más general, y es qué sistema me compro, porque los que conocéis del tema sabéis que hablamos de una full frame, una APS-C, una micro 4 tercios, sensor de 1 pulgada, pero a lo mejor hay gente que tiene mucho lío en la cabeza. ¿Qué es esto de micro 4 tercios? ¿Por qué cuando tengo una APS-C tengo que multiplicar por 1,5, por 1,6 la distancia focal que aparece en el objetivo? ¿Por qué la gente quiere una full frame? ¿Por qué cuando miro precios una full frame es carísima, una micro 4 tercios no lo es tanto en principio? Vamos a hablar de los tamaños de sensor, qué sistema nos puede interesar más y cuál puede ser más interesante adquirir. ¿Queréis? ¡Empezamos! Bueno, antes de nada, lo primero es, ya sabes que yo soy un loco de las camisetas, os voy trayendo modelos varios, pero esta es la última adquisición. Voy a abrir ángulo aunque se me jorobe la grabación y se vea por aquí, ahí está el Rode. Fijaros, qué nivelazo. El diseño de mi amigo Joan Vendrell, que es un pedazo de diseño, con valores básicos o conceptos básicos de la fotografía. Vamos a cerrar un poquito aquí, que no se nos vea... No se nos vea el micro, ¿no? Al menos. Pero bueno, quería que vierais bien la camiseta. Ya sabéis, si os gusta esto de la fotografía, conocéis el canal de Joan. Y si no, os recomiendo que lo visitéis porque es un auténtico maestro. Vamos a meternos en harina. Los diferentes tamaños de sensor. ¿De qué va esto? ¿Por qué es importante? ¿O dónde está la importancia? ¿O qué cosas tienen buenas, tienen malas? ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero. Todos llevamos en la... ¿Dónde tengo yo el mío? Todos llevamos en el bolsillo el móvil. Y un móvil, en principio, hace fotos y, oye, los móviles actuales de gama alta, como por ejemplo el S10, que soy feliz propietario de él, pues hacen unas fotos muy respetables. Pero, ¿y qué tiene que ver esto? Esa lente tan pequeñita, donde detrás entendemos que va a haber un sensor muy pequeñito con una Nikon Z que tiene un pedazo de boquete así, unas lentes enormes y un sensor full frame enorme. Vamos a ir poco a poco. Los diferentes tamaños de sensores de las cámaras nos van a dar diferentes sistemas. No hay un sistema en principio mejor que otro. Todos tienen sus pros y sus contras. De hecho, lo primero que voy a decir, y que sé que a muchos les va a rechinar, pero quiero que quede muy claro, no es una opinión, es una cosa a pensar un poquito. Tenemos, en líneas generales, una obsesión muy grande y muy absurda por lo que llamamos formato completo o full frame. El mercado, las marcas de fotografía, los fabricantes que generan estos productos o grandes fabricantes que generan los productos que vamos a consumir, las cámaras de fotos, nos conducen a ello. Pero una full frame no tiene por qué ser mejor que una cámara con un sensor más pequeñito. Y como siempre digo, partiendo de la base de que la cámara no hace al fotógrafo. Repito, por muy cansino que sea, dale la mejor cámara del mundo, con una full frame o incluso más, a un fotógrafo mediocre y dale al mejor fotógrafo del mundo un móvil. Os aseguro que la fotografía que haga el mejor fotógrafo del mundo con un móvil va a ser mejor que el otro con la mejor cámara del mundo. Lo importante es el indio, no la flecha. Dicho esto, ¿de qué va esto del full frame? Hombre, el full frame tiene un punto que hace que a los que venimos del carrete pues nos llame la atención. ¿Por qué le llamamos full frame? ¿Por qué le llamamos formato completo? Pues porque sencillamente el tamaño del sensor es el equivalente al 35 milímetros, al carrete de 35 milímetros, más o menos, en tamaño,
que es lo que teníamos en las cámaras de carrete. De ahí su nombre y de ahí ese halo un poco que lo rodea. Pero la tecnología ha avanzado y con sensores más pequeños podemos hacer mucho. Para empezar, y para no liarnos mucho, tenemos, como decía, los sensores de los móviles. Estos sensores son sensores muy pequeñitos porque evidentemente ahí dentro no cabe mucho. Son sensores de 1 partido por 2/3 de pulgada o algo así, muy pequeñitos. Hablamos de 6 por 5 milímetros, rondando esos tamaños. Y con esto se puede hacer mucho porque luego está el procesador y el procesado. Pero en principio son sensores pequeños. Ahora hablaremos de las ventajas y los pros y los contras de tener un sensor más grande o uno más pequeño. Está claro que el sensor de un móvil es un sensor pequeño. También esos sensores son los que vamos a encontrar en las llamadas cámaras de acción. Por ejemplo, nuestra amiga la DJI Osmo Action, que haremos algún que otro vídeo con ella. Ya lo habéis visto en el canal, os dejo por aquí. Sí, os dejo por aquí la review y además hemos hecho ya alguna grabación con ella. Bueno, pues las cámaras de acción, tanto la GoPro como la Osmo Action, como cualquiera que os compréis, va a tener un sensor como el de un móvil, ¿eh? Lo que pasa es que obviamente una cámara no es solo el sensor, que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Sensores muy pequeñitos. Si seguimos avanzando, llegamos a los sensores de las cámaras compactas avanzadas, que tienen un sensor de 1 pulgada, que es un sensor de un tamaño bastante considerable ya, y que va a rendir bastante bien a ISOs altos, relativamente altos, etcétera, etcétera. Seguimos avanzando y nos encontramos con los 3 grandes tamaños de sensor. Me refiero en cuanto a clasificación. Podríamos clasificarlo en 3 tipologías o 3 sistemas que son los más extendidos en el mundo fotográfico. Vamos a ir de más pequeñito a más grande. El más pequeño es el sensor de micro 4 tercios. Este sistema, que es exactamente en cuanto a tamaño la mitad que el formato full frame, en cuanto a tamaño de sensor, es el que han popularizado y han llevado a la exquisitez, sobre todo 2 marcas, ¿no? Olympus y Panasonic, que además son primas hermanas. Sabéis que podemos montar ópticas de Olympus en Panasonic y viceversa, aunque no sea lo más idóneo, pero podemos montarlas, etcétera, etcétera. Como digo, ese sensor de micro 4 tercios es exactamente la mitad que el sensor de full frame. Por lo tanto, y aquí viene uno de los líos que tenemos con los tamaños de sensores, las ópticas, la distancia focal que tenemos en las ópticas, para conseguir la equivalencia a full frame, a formato completo, tendremos que multiplicar por 2. Por lo tanto, una distancia focal de gran angular en un micro 4 tercios a lo mejor es un 12 milímetros. Y dices, wow, tengo un 12 milímetros, es decir, tengo un angular extremo. No, un 12 milímetros en un micro 4 tercios va a ser equivalente a un 24 milímetros. Hay que multiplicar por 2 para conocer la distancia focal en full frame. ¿Y por qué esa manía de llevarnos la distancia focal a full frame? Por lo que os decía antes, porque es lo que nos viene de antes, es el formato estándar, la distancia que teníamos cuando teníamos carretes. Para que nos entendamos, hay un montón de vídeos en YouTube sobre esto que os lo van a explicar muy bien. Yo solo quiero daros unos conceptos básicos para que os quede medianamente claro. Después del formato micro 4 tercios, como digo, marcas líderes de esto, Olympus y Panasonic, nos vamos al siguiente tamaño de sensor. Un sensor que llamamos APS-C. Hay pequeñas variaciones. Tenemos el APS-C de todo el mundo y el APS-C de Canon, que es un poco más pequeñito. Pero bueno, en líneas generales, el APS-C es un sensor que tiene un recorte respecto al full frame de 1,5. Es decir, si para hacer la equivalencia en distancia focal en una lente de micro 4 tercios tenemos que multiplicar por 2 para llegar al full frame, aquí solo tenemos que multiplicar por 1,5. Si es Canon, 1,6. Como digo, es un poco más pequeñito. Este sensor, que yo creo que es un sensor muy bien equilibrado. Yo soy muy de la mesura griega. En el término medio está la virtud, y para mí, esto ya es una opinión totalmente mía, creo que el APS-C es un sensor muy equilibrado. Pues aquí es donde están líderes de cámaras como son Sony, como son Fuji, como son los demás, Canon, Nikon, que van a tener cámaras APS-C, aunque también van a fabricar cámaras de formato completo. Pero, por ejemplo,
vamos a quedarnos con una, Fuji, para que veáis que no va reñido el tamaño del sensor con la calidad que nos va a dar la imagen, porque en la calidad de la imagen van muchas más cosas aparte del sensor. Fuji no hace full frame, es que no hace full frame. Fuji solo trabaja en APS-C. Bueno, luego tiene sus gamas de formato medio, que es mucho más grande, del que luego hablaremos, pero a nivel comercial no tiene cámaras full frame, tiene solo su gama APS-C, hasta llegar a su flagship, su buque insignia de ahora mismo, cuando hacemos este vídeo, que es la Fuji X-T3, podríamos decir, que es un tope gama en formato APS-C. Por encima del APS-C ya nos encontramos esa vitola que recubre a lo que hablábamos antes, al full frame, al formato completo. Como digo, tamaño de sensor de 35 milímetros, en concreto 36 milímetros por 24 milímetros. Esos son los lados del sensor full frame. Equivalente a los 35 milímetros del carrete fotográfico. Aquí, grandes líderes del mercado, bueno, pues en las Canon, las Nikon y por supuesto las Sony con sus full frame sin espejo de la gama A7, que como sabéis están barriendo el mercado. Por encima tenemos más tamaños de sensor. Hay gente que dice, no, es que el full frame es el mejor porque es el más grande. Bueno, pues sí, de eso se tratara, ya lo he nombrado antes, tenemos sensores más grandes, los llamados medio formato. En esto últimamente Fuji se ha metido mucho y ha hecho varias cámaras de medio formato más o menos asequibles, más o menos comerciales, porque cuando hablamos de cámaras de medio formato con un tamaño de sensor enorme, el medio formato pequeñito tiene un sensor, os lo voy a leer, de 45 milímetros por 30 milímetros, o sea, mucho más grande que el full frame. Pues estamos hablando de cámaras que tienen unos precios desorbitados, pero ese se nos escapa un poco de concepto. Vamos a quedarnos en nuestros full frame APS-C micro 4 tercios y lo más pequeñito. ¿Por qué decimos, no es que el full frame es mejor? Bueno, esto es muy relativo y de hecho no es verdad. Me explico. ¿Qué cosas puede tener de ventajas tener una full frame respecto a vamos a irnos a la más pequeñita, vamos a dejar el APS-C en medio, de los tres sistemas vamos a irnos al micro 4 tercios. Pues muy sencillo, si tú tienes un full frame, de un sensor full frame, por ejemplo el de una Sony A7 III, con 24 megapíxeles, y tienes un sensor de una Oli, de un Olympus, micro 4 tercios también con 24 megapíxeles o 20 megapíxeles, algo más o menos similar, a nivel físico vamos a tener una cosa muy evidente. Y esto es de las cosas que siempre se dicen. Cuando se habla de full frame se dice, no, es que tiene más, puedes hacer un bokeh más grande y puedes tener mejor subida de ISO. Pues vamos a matizar esto porque esto es muy relativo. En cuanto a la subida de ISO, esto físicamente es muy fácil de entender y a efectos teóricos es cierto. Me explico. Si nosotros tenemos 24 megapíxeles en un sensor así de grande y luego tenemos el micro 4 tercios en los 24 megapíxeles en un sensor así de pequeñito, significa que las celdas de los megapíxeles de la app full frame van a ser más grandes. Así que va a entrar más cantidad de luz en cada megapíxel, va a recoger más información que en el micro 4 tercios. Por una cuestión puramente física, porque las celdas son más pequeñitas aquí. De manera que, puestos a subir ISO, puestos a subir sensibilidad, a ver cuánta información hemos recogido en menos tiempo, porque estamos intentando ganar eso, con el ISO vamos a tener más información en el full frame que en el micro 4 tercios, teóricamente. Así que, evidentemente, una full frame en principio va a soportar mejor la subida de ISO, es decir, nos va a dar menos ruido digital al subir el ISO. Ojo, siempre y cuando hagamos una comparativa como la que yo acabo de hacer aquí burdamente, porque, por ejemplo, si tú tienes una Sony A7R3, tienes un sensor full frame, pero con 48 megapíxeles, es decir, eso está muy apretado, muy apretado, y de hecho si ves las especificaciones técnicas, sin más, de la A7R3 y la A7 III, que tiene 24 megapíxeles nada más, pues vas a ver que la A7 III va a poder subir mucho más en ISO que la A7R3. ¿Por qué? Porque en esta estamos penalizando la burrada de megapíxeles que nos da respecto a tener celdas más pequeñitas y por lo tanto no poder subir tanto el ISO. Ahora bien, ¿cuál es la trampa
del full frame con respecto, por ejemplo, a esto que en principio podría ser una ventaja, y es una ventaja teórica cierta, física, no hay más que hablar. Lo que he dicho, si tienes un sensor más grande vas a tener más capacidad de subir el ISO. Bueno, pues que todo esto no es tan sencillo. La subida de ISO depende del cómo recoge, la cantidad de luz que recoge cada celda, bla, 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 pero ahí interviene más tecnología de por medio que yo no sabría explicar, pero que hace que conforme vayamos evolucionando en los sensores, pues sea más efectiva la recogida de luz, aunque el sensor sea pequeño. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, podemos estar en la tesitura, me ha pasado de gente que me ha preguntado, de es que quiero una full frame, porque quiero una full frame. Y he visto una Canon 5D Mark II de hace 6 años o 7, y la he visto de segunda mano a buen precio, y tengo del dinero para lo que me piden por ella, o me puedo comprar una Olympus de último modelo. Pues mira, probablemente la Olympus de último... Habría que hacer la prueba, pero la Olympus de último modelo va a subir mejor el ISO que una... va a subir el ISO mejor sin ruido que una full frame de hace 7 años. ¿Por qué? Porque no solo influye el factor del tamaño del sensor para eso, y hay 7 años de diferencia de tecnología, y eso se nota. Así que no hay por qué tener una full frame a toda costa, es lo que yo quiero decir. El otro tema que daría para un vídeo entero, de que si tenemos más bokeh o menos bokeh, el tamaño del sensor no influye en el desenfoque que tengamos detrás. Influye en otras cosas, y sí que hay relación, no voy a decir que no, pero no influye. Ya lo explicaremos largo y tendido si queréis en otro vídeo, pero lo voy a dejar ahí. No es tan real eso, y de hecho, si fuera así, no sé qué hacen fotógrafos profesionales trabajando con Fuji, con APS-Cs o con Olympus con micro 4 tercios. Así que haciendo fotos increíbles con desenfoques increíbles. Evidentemente, hay más factores que influyen en este tema del bokeh. ¿Qué cosas tiene de buenas? Ya hemos dicho una cosa que a nivel práctico es real, es efectivo a favor de las full frame, y es que vamos a poder subir mejor de ISO, y eso, amigo mío, es algo muy a tener en cuenta. Pero, ¿qué tienen de malo o qué cosas pueden tener de malo? Bueno, pues a nivel técnico, muchas. Por ejemplo, como son sensores muy grandes y recogen mucha información, requieren de un procesador muy rápido, de manera que si buscamos cámaras muy rápidas, las full frame nunca son las más rápidas a nivel de ráfaga. Así que si vas a hacer fotografía de acción, una full frame en principio te va a dar menos velocidad, salvo que te vayas a las gamas súper altas. Si te vas a Sony, por ejemplo, a la A9, pues oye, es una full frame y te dispara, me parece que son 30 fotos por segundo. Ahí es nada. Pero estamos hablando de cosas desorbitadas. Mientras que a una igualdad de precios, pues qué sé yo, las mismas Sony, mientras una Sony A7 III te dispara, creo que eran 10 fotos por segundo, que está muy bien, una Sony A6300, la mía, que es una cámara de hace 5 años, o sea, mucho más antigua en tecnología, dispara 11 fotogramas por segundo. Más rápida, aunque la última tecnología de Sony en full frame. ¿Por qué? Porque es más fácil de procesar el archivo que va a generar. Así que son más rápidas. Si tú te dedicas a la fotografía de acción y no tienes presupuesto ilimitado, o no vas a hacer la inversión de tu vida, que si es así, pues la que tú quieras, pero si no, te va a dar más resultado una cámara con un sensor más pequeñito. Evidentemente, cámaras con sensores más pequeñitos van a ser más pequeñas. No hablo ya de con espejo, sin espejo, no hablo de eso, sino que hablo del conjunto cámara óptica, porque ahí sí que va el tamaño. Os voy a poner aquí un ejemplo para que lo veáis. 2 cámaras equivalentes con ópticas equivalentes. Y como podréis observar, en este caso una cámara de micro 4 tercios, tiene un zoom estándar equivalente a la de full frame, infinitamente más pequeño. ¿Por qué? Porque la lente, el círculo de la lente, solo tiene que rodear al sensor, igual que le pasa a la full frame, pero un sensor mucho más pequeñito. Por lo tanto, ganamos en que sea más compacto. Por lo tanto, a nivel aficionado, luego esto pesa literalmente mucho, es decir, poder ir con una cámara resolutiva y que no nos ocupe una burrada del equipo y que no nos pese una burrada del equipo,
es muy bueno. Fotografía de viajes, fotografía familiar, para aquel que no quiere llevar a cuestas todo el día una mochila pesadísima. Un micro 4 tercios, una APS-C nos va a dar una calidad de imagen muy buena con unas ópticas mucho más compactas. Y no solo más compactas, sino que al ser más pequeñitas, también por cuestiones de fabricación, van a ser más baratas. Las ópticas de Olympus pues tienen unos precios de risa comparándolos con otros tipos de ópticas y tienen una calidad brutal. Yo creo que esto convence a mucha gente y si alguien no lo tiene claro, echarle un vistazo a los precios porque a mí me convencería. Si a mí me preguntáis, yo trabajo con APS-C, estoy muy contento con APS-C, creo que tiene un equilibrio muy bueno. Las ópticas suelen ser un poco más caras, pero no son el precio de las full frame, que son una auténtica burrada. Además, como hablamos, para tener un 24, un 16-70, como tengo yo aquí en mi cámara, es decir, un 24-100 o 105, en una full frame tendría que tener el doble de tamaño de óptica y me parece muy armatoste. De hecho, últimamente estoy yo muy bicheando las micro 4 tercios porque me parece que hay modelos muy interesantes ahí. Más cosas, si tenemos un sensor pequeñito, vamos a tener más espacio para meter tecnología ahí. ¿A qué voy? Pues que tenemos una muy buena estabilización del sensor en la Sony A7 III, pero es que la mejor o una de las mejores estabilizaciones de sensor del mercado es la de la Olympus, con su micro 4 tercios. Y esto para grabar vídeo, o la de Panasonic, que son también primas hermanas, y esto para grabar vídeo se nota muchísimo. Así que, como veis, la balanza de opciones o de mejoras o de ventajas de un sensor más pequeño a un sensor más grande es muy relativo. Entonces, ¿para qué tener una full frame? Bueno, pues lo hemos hablado. Si te vas a dedicar a naturaleza, necesitas mucha resolución o necesitas un ISO muy elevado, pues una full frame te va a dar una resolución muy alta, pero si lo que vamos a hacer es tener una cámara para viajar, o una cámara para reportaje, para street photography, o una cámara para trabajar con ella. El otro día estaba yo en una boda de un amigo y el fotógrafo tenía una Fuji X-T2 y lo digo así porque los hay profesionales que trabajan con cámaras APS-C y micro 4 tercios, pero hay muy pocos. Porque volvemos, y esto ya lo nombré en otro vídeo, a un factor que a mí me toca las narices sobremanera y que también quiero sacar aquí a colación, y es el factor social. Cuando uno va a ver un fotógrafo, a que le haga una foto en un estudio, o a una boda, un fotógrafo de boda, si la cámara es pequeña, esto es el no tengo ni pajolera idea, pero la gente ve una cámara pequeña y dice, ¿y este tío dónde va con esta cámara de juguete? Ahora, si vas con una Canon 5D Mark III o Mark IV, no sé qué, que es así de gorda, pues a lo mejor las fotos que va a hacer no se acercan a lo que puede hacer una X-T2, pero es una cámara gorda y eso vende. Entonces, en la fotografía social, ya lo nombré una vez, tristemente el tamaño importa a nivel de apariencia. Pero si tú eres una persona que pasas de eso, si has conseguido superar ese apartado como profesional, es decir, ya tienes una clientela, no tienes por qué aparentar nada, no hay por qué irse a un equipo muy grande, muy caro. Y ya no hablamos de los que estáis ahí detrás, que el 90% sois aficionados a la fotografía. Olvidaros en la cabeza de que tenemos que tender a tener una full frame porque son las mejores cámaras, ni mucho menos, ni mucho menos. Una de las mejores cámaras que te puedes echar hoy por hoy a la cara en el mercado comercial, como siempre digo, es la Fuji X-T3, que yo estoy deseandito tenerla, que no me la voy a comprar, nada, tranquilo chicos, sigo con mi equipo Sony, pero reconozco que es una cámara maravillosa y es una APS-C. Y no hace falta que sea una full frame. Tenemos que quitarnos esa vitola absurda que nos meten comercialmente los fabricantes, porque no, el 90% de la gente que está viéndome ahora mismo, estoy convencido de que no necesita una full frame. Hay un factor que puede hacerte tener que comprar una full frame, aunque no estés convencido o no creas, como me pasa a mí, que necesitas una full frame. Y es que bien es cierto, jugamos de nuevo a lo mismo, al mercado, que muchos fabricantes, salvo Fuji, Olympus y Panasonic,
que Panasonic ahora ya sí, echan el resto en cuanto a tecnología, es decir, en cuanto a todo lo demás que importa en la cámara, que no solo es un sensor, en sus cámaras de formato completo. Entonces, por ejemplo, la mejor cámara de Sony hoy día, ¿cuál es? A mi entender, la Sony A7 III, y es una full frame. La mejor Nikon ahora mismo, pues Nikon está volcándose en sus mirrorless full frame. Entonces, al final, la mejor tecnología a otros niveles que sí que te pueden interesar, los fabricantes, muchos de ellos, lo vuelcan en cámaras full frame. Por lo tanto, casi que te pueden obligar a adquirir una full frame. Pero si no es tu caso, por una cuestión profesional y estrictamente profesional, no necesitas una full frame, no te la compres. No es necesario. El mercado APS-C y micro 4 tercios está repleto de buenísimos productos a tener muy en cuenta. Quiero saber vuestra opinión al respecto de todo esto. ¿Qué tenéis en la cabeza? ¿Qué os han dicho? ¿Qué habéis comprobado? Dejádmelo en comentarios. Ya se ha pasado el vídeo entero y ni en ningún momento os he dicho lo que debería de haber dicho y me diga a mí mismo cada 2x3 y luego al final no lo hago. Y es, tengo que decirles que se suscriban a mitad del vídeo. Tengo que coger esos ganchitos que hacen los youtubers para captar más gente. Se me olvida. Así que os lo digo ahora. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Dadle a like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo. Eso de compartirlo es maravilloso. Y os recuerdo que si queréis seguirme en Instagram, aquí os dejo mi usuario y que estamos muy activos últimamente en Telegram. El canal de Telegram lo tenéis también en la descripción. Podéis entrar. Tenemos tanto el canal de Telegram con noticias, el aviso de los vídeos que vamos sacando nuevos y otras cosas interesantes. Y además hemos activado el chat. Ya somos una pequeña comunidad donde vamos jugando, aprendiendo, viendo resultados. Yo os animo a que os metáis no solo en el canal de Telegram, sino en el chat. Y que allí nos encontremos. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.